El título de la enseñanza es Lo que hago, siempre salgo perdiendo. ¿Has oído a las personas decir o tú mismo te lo has dicho? ¿Por qué siempre yo salgo perdiendo? ¿Por qué no me salen bien las cosas? Yo soy buena persona, autoengaño. Adán dijo, fue ella la que me dio a comer el fruto prohibido. Y Eva dice, no, no es mi culpa, es de la serpiente. Ella me engañó. Entonces siempre nos la pasamos autoengañándonos. Entonces no la pasamos la vida diciendo es culpa del país donde nací. Es culpa de la pareja que no quiere ceder. Ella es orgullosa, él es altivo. No la pasamos en la vida culpando situaciones o personas. El ambiente. Es culpa de la empresa, es culpa de la economía. No, Señor. Si hoy no asumes la responsabilidad de tu vida, el Señor no la puede cambiar. Necesitas hoy asumir la responsabilidad de tu conducta, que tú has pecado, que en ti hay rebeldía, negligencia, y te excusas en los errores de los demás para portarte rebelde, negligente, para abandonar las cosas de Dios, desobedecer su voluntad y te justificas. Si no llegas a ese reconocimiento hoy, el Espíritu de Dios no puede hacer algo en ti. Confío en el Señor, que sea fuerte su voz y hermosa su voz a través de mi boca para llegar a esas áreas de tu vida. Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Él sí lo reconoció, mira, él sí lo acepta. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz. No culpa a la mamá, no culpa a la religión, un pastor. Él asume la responsabilidad. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Para que Dios trabaje, tú tienes que llegar a ese punto en que llegó él, el apóstol Pablo, que tenía instintos asesinos, que persiguió a los cristianos, que él se sentía muy buen creyente, asistía a la iglesia, leía la Biblia, hasta que él no reconoció: yo soy un rebelde y hago solo lo que me gusta. Hasta ese momento pudo trabajar Cristo en su vida. Dios no quiere que tú pierdas las oportunidades, las bendiciones. Por ejemplo, un hogar es una bendición de Dios, un trabajo también, la salud también. ¿Y por qué perdemos esas bendiciones? No es nuestra culpa, de eso se trata el tema de hoy. Hay pérdidas que son buenas. Por ejemplo, cuando alguien está en sobrepeso, es muy bueno perder unos kilos. Es bueno perder algunas relaciones cuando las personas te empujan a el pecado, a salirte de Dios, a hacer lo malo. Es bueno perder esas relaciones, esas amistades. A veces es bueno haber perdido viajes y paseos porque iban a terminar en tragedia, accidentes y problemas. Entonces hay algunas pérdidas que sin duda son buenas, pero las que vamos a hablar hoy son pérdidas que Dios quería para ti y tú no las aprovechaste. Las dejaste deteriorar, se te fueron como agua entre los dedos y la voluntad de Dios no era que perdieras eso. De eso se trata la enseñanza y vamos a iniciar con un ejemplo de Alemania y otro de Inglaterra. Dos personas totalmente diferentes, seres humanos distintos, y los dos sufrieron pérdidas. Vamos a observar un momento esos dos ejemplos. Empecemos con Alemania. Se trata de Alice y Ellen Kessler, las célebres gemelas Kessler, quienes fallecieron el mismo día, a los 89 años, en su casa de Grunwald, cerca de Múnich. De acuerdo con un comunicado, las gemelas decidieron irse como vivieron, juntas tras decidir voluntariamente someterse a un proceso de muerte asistida, permitido por la ley alemana desde 2020. Su círculo cercano incluía nombres tan legendarios como Frank Sinatra, Elvis Presley, Fred Astaire y Rock Hudson. La manera en que eligieron irse fue con el suicidio. Entonces estas dos mujeres que a la edad de 89 años, y fue en todos los medios de Europa, salió esa noticia esta semana.
porque ellas escucharon Elvis Presley, eh, Frank Sinatra y un montón de figuras. Ellas fueron cantantes, bailarinas, artistas. Solo se tuvieron ellas en esta vida y ahora también en la muerte. Dios es el dueño de la vida. Entonces ellas pierden la eternidad. ¿Y por qué lo pierden? Nuestro tema de hoy. Por una conducta repetitiva y repetitiva y repetitiva. Una dependencia de entre las dos. Una dependencia emocional. Pero les dije, vamos a analizar dos casos. Ya vimos el de Alemania para el tema de hoy. Siempre salgo perdiendo y ellas, ¿por qué pierden a Dios, sus mandamientos, la eternidad? Por una conducta repetitiva de toda la vida. Es que no nos separamos, es que no puedo vivir sin ti. Y mira que les llevó al suicidio. Vamos al segundo caso que es, ¿dónde les dije? Vamos a Inglaterra. Mucha gente me recuerda, así que hay un poco de historia detrás de mi nombre. Me convertí en el primer adolescente en Inglaterra en ser vendido por más de 1 millón de libras cuando tenía 18 años. Pasé del Watford al Crystal Palace. He jugado en Crystal Palace, Watford, Barnsley, Sheffield United, Stoke City, Doncaster Rovers y Chesterfield. He sido un verdadero trotamundos en el mundo del deporte y por eso mucha gente me recuerda como el primer adolescente del 1 millón de libras. Pero ahora, desde que me retiré, soy el pastor de la iglesia Love Life UK en esta hermosa parte del país. Estos diarios de Gales y de Inglaterra lo tituló Futbolista convertido en pastor, cuando lo ungieron como pastor y empezó a pastorear esa iglesia que vieron en el video en la que él pastorea. Dice, futbolista convertido en pastor, Dios le dio algo nuevo en su vida. Bruce Dyer se convirtió en el primer futbolista adolescente en ser vendido por más de 1 millón de libras esterlinas en 1994. Pero desperdició gran parte de su talento al disfrutar del cannabis y el éxtasis de la marihuana. Para cuando tenía 23 años, estaba deprimido, listo para dejar el fútbol por completo, estaba arruinado. Ese verano, en medio de su depresión, cayó en depresión. Dyer recibió una llamada telefónica de su hermano, que se había convertido en cristiano. Su hermano era peor que él, también drogadicto. Su transformación fue solo un milagro para mí. Algunos de los amigos con los que estaba pasando el rato fueron a prisión. Algunos de ellos estaban drogados, algunos de ellos todavía están drogándose. ¿Podría haber sido yo? Absolutamente sí. Pero por la gracia de Dios me rescató. Primer joven en la historia del Reino Unido que le pagaron 1 millón de libras esterlinas en el 94. Wow, es mucho dinero. Dice, yo pasé a la historia porque fue el primero que pagaron eso por mí. Él dice, va contra eso que él repite, lo asume y dice, yo soy un fracaso. ¿Dónde arranca todo? El reconocimiento. ¿Estarás listo para reconocer tus conductas repetitivas? ¿Estarás tú listo? Les voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿lo que repito en mi vida es positivo o es negativo? ¿Te pareces más a las gemelas Kessler? ¿O te pareces más a el exfutbolista Bruce Dyer? Segunda pregunta, ¿lo que repito me acerca a Dios o me aleja de Él? Yo les comenté que la ciencia ha descubierto o ha agrupado en 4 razones las principales causas por cuál repetimos los seres humanos comportamientos. Los psiquiatras se han dado cuenta de esto, los médicos y neurólogos se han dado cuenta, los expertos y profesionales en el comportamiento. Hay 4 razones principales por qué alguien repite y repite las cosas y a veces son cosas malas y les llevan a perder. La primera razón fue, ya la vimos, condicionamiento. La segunda fue imitación, ya la vimos. Y la de hoy que vamos a abordar se llama refuerzo negativo. ¿Qué es el refuerzo negativo para la ciencia? Refuerzo negativo también es llamado escape, vías de escape, porque los individuos repiten acciones para escapar de estímulos desagradables. Por ejemplo, quien escapa del estrés o la ansiedad consumiendo drogas. Pero lo asombroso de este concepto es que la Biblia ya lo mencionaba. ¿Así? Se los voy a mostrar. Lo que hoy la ciencia descubre ya estaba en el Dios que nos creó, ya lo había dejado en su palabra para ayudarnos. Se los voy a mostrar, 2 Corintios capítulo 2. Dice, somos el aroma de Cristo
entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, olor de muerte que los lleva a la muerte, y para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Quién es competente para semejante tarea? Dios está diciéndonos a través de la segunda carta a los Corintios. Para unos seres humanos van a ser pérdidas negativas, pero para otros seres humanos van a ser ganancias positivas. Y depende de qué, de cómo estés percibiendo el aroma de Cristo. ¿Cómo es Cristo para ti? ¿Quién vale más en tu vida? ¿A quién le das más importancia? Si no reconocemos hoy que somos culpables, no puede trabajar el Señor. Tenemos que llegar al punto del apóstol Pablo o del futbolista Bruce Dyer y decir, yo tengo el problema, y dejar de culpar a los demás para que Jesús pueda trabajar en mi vida. Después de leer este texto de cómo es para nosotros Cristo, cómo percibimos el olor de Cristo, voy a usar a dos personajes de la Biblia icónicos para abordar este tema de hoy. No quiero seguir perdiendo. Lo que hago me lleva a perder. Dos personas icónicas. Se las voy a mostrar en pintura. Al lado izquierdo de su pantalla tienen una pintura de Julie Rivol, un francés, el año 1850. Yo considero que es una de las más lindas, de más alta calidad que se han pintado sobre el hijo pródigo. Esa es una pintura sobre el hijo pródigo. Y yo considero que, a mi gusto, más linda que la de Rembrandt, porque Rembrandt tiene una sobre el hijo pródigo, pero me gusta la de Julie. Y al lado derecho tienen a otro personaje de la Biblia icónico, Herodes el Grande. Cuando Cristo nació, él era el rey sobre Judea, Herodes. De esos dos vamos a hablar y nos vamos a apoyar hoy. Empecemos con la primera verdad. Repetimos comportamientos contra la palabra de Dios porque pensamos que estamos perdiéndonos de algo. Mateo capítulo 2, verso 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, los tres reyes que venían del oriente al pesebre, se enfureció. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. ¿Por qué este rey toma una decisión tan... ¿Cuál sería el título que le daríamos? ¿Cruel? ¿Tan brutal? No sé, creo que no encontramos palabras para decir eso. ¿Cómo iba a matar niños inocentes menores de 2 años? O sea, es una decisión bestial, animal. ¿Cómo va a hacer eso? Pero la razón por la que Herodes hace eso, la Biblia y la historia nos muestra que era porque él creía que podía, ¿qué iba a perder él? El trono, la posición, la riqueza. Entonces cualquiera que amenazara eso, él repetía esta conducta. ¿Cómo sabes que lo repetía? Te traje un artículo súper interesante. Esta es una asociación que con historia y con arqueología demuestran los hechos de la Biblia. Esta asociación hizo la investigación sobre Herodes y aquí les voy a leer lo que descubrieron de Herodes. La masacre de los inocentes, de los niños, no está atestiguada en registros seculares, pero la plausibilidad histórica de que este evento suceda es consistente con el carácter y las acciones de Herodes el Grande. El primer Herodes porque a sus hijos también les llamaron Herodes. El doctor Gaffney asistió a un seminario que se celebró en la Universidad Hebrea unos años antes. Asistieron historiadores y arqueólogos, así como psiquiatras y psicólogos. Ellos pusieron a Herodes el Grande en el sofá psiquiátrico. Procedieron para psicoanalizarlo. Cuando él sentía una amenaza, asesinaba. Entraba en depresión y luego construía algún edificio. Otra vez venía la amenaza, depresión y volvía a construir. Eso se repetía y lo repetía durante toda la vida. Por Herodes, numerosas personas fueron asesinadas, incluida una de sus 10 esposas y 3 hijos. Los psiquiatras diagnosticaron a Herodes el Grande como un esquizofrénico y
paranoico. Eliminó también, mató a su cuñado Aristóbulo, que en ese momento era el sumo sacerdote en Israel. También hizo ejecutar a su suegra Alexandra. En una ocasión, en el año 7 antes de Cristo, hizo ejecutar a 300 líderes militares. Los quemaron vivos. ¿Es verdad lo que dice la Biblia o no es verdad lo que dice la Biblia? Cuando yo no reconozco que tengo un problema, yo voy a seguir repitiendo lo mismo. Y Herodes, porque él sentía que iba a perder su lugar y su posición, repetía este acto criminal y brutal: mate y mate. Matar a la esposa, matar a 3 hijos. Ese hombre estaba enfermo, era un psicópata. Estaba enfermo. Ahora, tú reconocerás que estás cometiendo y cometiendo errores porque tienes un problema. ¿Crees que vas a perder? Miremos al hijo pródigo. Ahora, ¿qué pasó con él? Lucas 15. El menor de los hijos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió los bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano y vivió como desenfrenadamente y derrochó la herencia. Ahora tenemos a otro ser humano que ya no tiene posición, ni fama, ni esa riqueza, ni ese poder. Un ser humano como tú o como yo. Pero este ser humano tiene el mismo patrón. No es asesinato, es licor, prostitutas, fiesta, tal vez hasta homosexualismo, qué sé yo. La Biblia dice que la vida corrupta la vivió él. ¿Por qué? Lo mismo que Herodes. Él siente que si no vive eso, se lo está perdiendo. Proverbios capítulo 9, verso 16, 17 dice: las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Está hablando del adulterio. Está hablando de la fornicación, el lesbianismo, homosexualismo. Está hablando de pecados sexuales. Y dice que el enemigo le llena y el mundo le llena la mente a los jóvenes y a los adultos también. De que es mejor practicar eso, que sabe delicioso practicar eso. Pero estos ignoran que allí estará su muerte. Lo que le venía al hijo pródigo y a Herodes, que sus invitados caen en el fondo de la fosa. Aquí ya nos habla de las consecuencias. Dice que hay un pensamiento en los hombres por cuales repiten el pecado y repiten la rebeldía y la desobediencia porque les parece delicioso. Ahora habla de las consecuencias, termina en la fosa, se le va a morir todas las bendiciones de Dios. Entonces, esto nos lleva a la siguiente verdad. La siguiente verdad es: experimentamos las consecuencias de esos comportamientos repetitivos. Tú no puedes eludirlas. Yo lo voy a hacer, pero no me va a pasar nada malo. Es ineludible. El que se acerca al fuego, dice otro proverbio, se le queman los vestidos. Vamos a demostrarlo. Mateo capítulo 2, versículo 19 y 20. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Recuerdan que María y José tuvieron que huir a Egipto porque Herodes estaba energúmeno, estaba demente y persiguiéndolo. Y le dijo el ángel: levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida. Lo que dice, lo que acabamos de leer en Proverbios 9, va a perder las bendiciones. Él tenía el poder en la tierra, pero él no tiene el poder en el cielo. Él podía mandar matar hasta a sus soldados. 300 una vez mandó matar, pero no puede mandar matar al Creador. Y Dios sí le quitó la vida. ¿Hay detalles de cómo murió Herodes? En la Biblia no. Tenemos la de un hijo suyo que siguió los mismos pasos del papá. Se llamó Herodes Antipas. Ese también fue un perverso. ¿Y qué le pasó a Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande? Se lo voy a leer, Hechos 12:23. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Se cayó y se reventó. Y la gente vio cómo se le salieron los gusanos de sus entrañas. Estaba gusaneado por dentro. ¡Wow! Espeluznante, atroz, tremendo. Caer en las manos de un Dios enojado, airado.
Pero, y de Herodes el Grande, el que estamos hablando, voy a ir a los registros históricos de Roma. Voy a ir a un historiador que no era cristiano. Está en el libro que se llama Antigüedades, volumen 17, capítulo 6, página 5. Ahí lo traje. Es de Josefo, Flavio Josefo el libro. La muerte de Herodes el Grande. Dice, pero ahora el moquillo de Herodes aumentó mucho en él de una manera severa. Sus entrañas también estaban ulceradas. Estaba lleno de úlceras por dentro. La violencia principal de su dolor se resentía en su colon. Un color acuoso y transparente se había sentado sobre sus pies, y una materia similar lo afligía en la parte inferior del vientre. Le supuraba y le salía materia. No, además, su miembro privado estaba putrefacto, sus genitales, y aguzaneado. Y cuando se sentaba erguido, tenía dificultad para respirar, que era muy repelente debido al hedor de su aliento. Estaba pudriéndose como su hijo por dentro. Y la rapidez de sus retornos. También tenía convulsiones en todas las partes de su cuerpo, lo que aumentaba aún a un grado insoportable. ¿Bonita la muerte? Horrenda cosa, dice el apóstol Pedro, es caer en las manos de un Dios enojado. Despertó al que no tenía que despertar. Peleó con el que no tenía que pelear. Persiguió al Hijo de Dios y Dios le ajustó las cuentas. Querido, si repetimos cosas malas, más después de escuchar una prédica como esta, de haber estado en un culto como el de hoy, y tú sigues en esta semana sin hacer cambios, querido, vas a tener consecuencias. Dios nos libre, tenga misericordia el Señor de nosotros. Y el hijo pródigo, dije que vamos a hablar de dos personajes. Vamos a ver el hijo pródigo, qué consecuencias tuvo. Lucas 15, 14 y 16. Cuando ya lo había gastado todo, quedó en la miseria. Le sobrevino una escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Y tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida de los, cerdos. Terminó en las porquerizas. Pero aún así nadie le daba nada. El problema de Herodes nunca fue el dinero. El hombre tenía dinero hasta para. Entonces el Señor lo trató por la salud. Pero este muchacho, que no, su problema no era la salud y además estaba joven, Dios dijo, yo sé por qué lado lo toco. Y lo tocó dejándolo indigente, pordiosero y miserable. ¡Wow! Nadie le daba trabajo, todas las puertas se le cerraban. Ya anhelaba volver al campo y comer de la comida de los cerdos, la baza. Terrible. Las consecuencias para los dos vinieron. Uno repetía la muerte y el asesinato, los celos, la envidia, la contienda, pero el otro que repetía sexualidad inmoral, vicios, y los dos tuvieron su consecuencia, uno en la salud y el otro en la economía. Wow. Voy a preguntarte lo siguiente con mucho respeto. ¿Vives alguna pequeña consecuencia y alguna pérdida, pero te autoengañas pensando que no eres una mala persona? Estás sufriendo enfermedad, pero dices, todo el mundo se enferma. Estás en la ruina y miseria, dices, mucha gente no tiene trabajo. ¿Vas a seguir así? ¿Vas a seguir bajo el autoengaño y estás negando que Dios te está corrigiendo? ¿Vas a seguir en la negación? Dios no puede trabajar en el orgulloso. Se necesita humildad. Que arrodilles tu corazón y reconozcas, estoy viviendo porque yo cociné este plato. Voy a leerles una porción de este librito. Hermoso libro. Cuando vino en el español, lo compré. Es de ese teólogo, hace más de 20 años que lo compré. Se llama Cornelius Plantinga, presidente del Calvin Theological Seminary, del Seminario Teológico Calvinista de Estados Unidos. Y el libro se llama El pecado, sinopsis teológica y psicológica. Voy a leer la página 140 del libro, lo que dice el doctor Plantinga.
Dice Louis Smides, afirma que el autoengaño es producto de una conciencia corrompida, ya sea que lo induzca al miedo, la pasión, incluso hasta la fe. El autoengaño es como un hábil fraude computacional que cubre su propia pista. Primero nos engañamos a nosotros mismos y luego nos convencemos de que no nos estamos engañando. Basta una ligera reflexión para recordar que el autoengaño es pecado y es destructivo. Por ejemplo, ¿por qué los alcohólicos y adictos a otras drogas suelen pasar años negando que lo son? Así nunca van a salir de eso. No, es que yo lo manejo, es que yo lo manejo. Siguiente. ¿Cómo pudieron los gobernantes nazi convencerse de que sus programas de exterminio servían a los mejores intereses de Alemania? Wow. Autoengaño. ¿Por qué los maridos que maltratan físicamente a sus esposas ofrecen explicaciones eufeministas que minimizan los golpes que dan y que las esposas maltratadas a veces aceptan y repiten dichas explicaciones? ¿Por qué pasan todas esas cosas aberrantes? El doctor Plantinga dice, por el autoengaño. ¿Sí ves lo malo que es el autoengaño? Para no sufrir más pérdidas, necesitamos reconocer en qué estamos cayendo y justificándonos. Y el último principio, la última verdad, los nobles y con fe experimentan la intervención de Cristo. ¿Se necesita ser noble? Es exigido por Dios. Les voy a contar un testimonio personal. Muéstrame la foto. Al lado izquierdo estamos en un parque famoso allá en Lima, Perú. Esto fue cuando fuimos a predicar. Un pastor me dijo, una iglesia de 50 años en Perú estaba celebrando su aniversario de 50 años y yo fui uno de los predicadores invitados. Al lado derecho estamos en la iglesia, una de las iglesias, esa no es la de los 50 años, porque prediqué como en unas 5 iglesias o 6, además de esa. Y en esa iglesia coincidió ese día con que era nuestro aniversario de bodas. Ese día, no sé por qué conversación, le contamos al pastor, tal vez nos preguntaron que cuántos años teníamos de matrimonio. Y entonces le dijimos, hoy estamos cumpliendo tantos. Y nos compraron esa torta. La iglesia en el primer piso era el templo y el segundo piso era el comedor. Toda la iglesia se quedaba a comer como nosotros. Subían allá y las familias comían en el segundo piso. Y nos trajeron una torta y nos celebraron y nos cantaron y oraron por nosotros. Fue muy especial. Así celebramos ese día nuestro aniversario. Y la del costado izquierdo es ese mismo día. Tengo el mismo corbatín. Después de eso, no solamente que nos dieron ese regalo, sino que después de eso nos dijeron, vamos a darles un tour por la ciudad de Lima. Y nos llevaron a los lugares más lindos y al restaurante más fascinante. Eso es para contextualizarlos. En esa iglesia nos pasó algo extraordinario. No me lo contaron, no lo leí en un libro, yo lo vi. Como la tercera fila de la iglesia, llegó tarde un hombre, un adulto joven, es decir, tendría unos 30 a 35 años. Llegó tarde, cuando yo ya estaba enseñando, predicando, se sentó como en la tercera banca y durante toda la enseñanza hacía mala cara, torcía la boca. Y yo dentro de mí estaba diciendo, uy, bendito. Porque cuando tú estás dando una enseñanza, tú estás frente a la gente, eso te impacta. Si las personas están con una buena actitud, te anima, te consuela, te conforta por dentro. Pero si las personas están en ese rechazo, tú te cargas. Eso ha sido difícil manejar. Bueno, ya hoy, menos me importa hoy, ya después de 30 años de hacer esto, pues menos me importa. Pero ese día estaba incómodo con él, muy incómodo, porque estaba muy cerquita de mí. Además yo me bajé de la tarima, me hice más cerca a la gente y preciso quedé ahí al ladito de ese hermoso hermano. Entonces me estaba incomodando, me estaba cargando, yo no podía disfrutar con la enseñanza que estaba dando por la bendita actitud de ese hombre. Y yo terminé la enseñanza
Y dije, bueno, quiero orar por las personas que fueron tocadas por Dios en esta enseñanza. Y Dios me dice, no vas a hacer eso. Y las personas empezaron a pasar al frente y Dios me dijo, no vas a hacer eso. Y yo dije, uy, ¿cómo así que no va a hacer eso? No, ve a la banca a orar por ese hombre. Yo le dije, uy, no. O sea, Señor, yo me he humillado tanto ante ti y ante la gente, pero este fulano merece es otra cosa. Yo, no, ¿cómo así que va a orar por él? No, semejante antipático, grosero. Que vayas y ores por él, si no yo no te voy a usar con las demás personas. Yo usualmente le pregunto a las personas, quiero que ore por ti, tal cosa. A ese no le pregunté nada. Y con esa actitud que estaba, pues menos. Si le pregunto, a lo mejor me responde con 3 piedras en la mano. Entonces, ¿qué le iba a responder? Yo simplemente me llegué al frente de él, cerré los ojos y le puse las manos encima. Empecé a pedirle, Señor, bendice a esta persona. Yo no sé sus problemas, por qué está así, por qué su actitud. Yo fui franco. Te necesita. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, dile que yo lo amo desde niño. Wow. Entonces yo empecé a decirle eso. El Señor dice que Él te ama desde niño. El Señor dice que te veía cuando tú vestías de corbata para venir a la iglesia y la gente empezó a llorar en la iglesia. Yo quedé asombrado, yo abrí los ojos. La gente estaba todas mirándome, mirándolo a él y llorando. Y ese hombre empezó a llorar. Pues resulta que él era un inmigrante boliviano o ecuatoriano, no me acuerdo, que había llegado de niño a la iglesia con su mamá, madre soltera, con él y otros hijos. Y la iglesia fue la que le ayudó para conseguir un trabajo, para estabilizarse. Y él venía de corbata y venía de un saco que le regalaron como de paño, porque él decía que quería ser pastor cuando creciera. Y cuando llegó a la adolescencia, empezó a hacer negocios, le empezó a ir bien y se fue de la iglesia y la abandonó. El hombre se casó con una mujer y la mujer lo dejó y estaba pasándola re mal y por eso vino ese día a la iglesia. Pero hacía años, ya después pues claro me enteré de toda la historia, hacía como 15 años no lo veían en la iglesia, que se había retirado. Y ese día vino y ese día Dios le habló. Ministró su vida y regresó a la iglesia, luego vino la esposa y Dios le restauró su hogar. Después hablamos con él, el pastor lo llamó, cuando yo terminé de orar por todas las personas, el pastor lo llamó y me dijo, te lo quiero presentar y te quiero contar por qué la iglesia se empezó a llorar, pero lloraban a gritos. Ay, todavía me acuerdo. La gente lloraba a gritos. Increíble de lo que estaba sucediendo en él. Y me dijo, la señora que está al lado sentada de él, es su mamá, nunca se ha retirado de la iglesia. Wow. La señora siempre creyó que nuestro Señor le haría un milagro. Y pasaron como 15 años, pero nuestro Padre le hizo el milagro a ella. Fue hermoso ese día. Fue asombroso ese día. Voy a terminar con Lucas en su capítulo 15. En el versículo 21. Ya les dije cómo terminó Herodes, pero así no terminó el hijo pródigo. Mira lo que dice la Biblia, cómo terminó el hijo pródigo. El joven le dijo a su papá, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no merezco que me llamen tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Yo espero que tu historia no sea la de Herodes. No seas tan orgulloso y no reconozcas, sigas autoengañado, que estás viviendo mal tu relación con Dios. Yo espero que termines como el hijo pródigo, como me ha ayudado el Señor a mí a doblegarme a Él, a humillarme. Y entonces cuando hacemos eso, nos pasa lo de Bruce Dyer, no lo de las gemelas Gessler, sino lo de Bruce Dyer. Nos da un nuevo vestido, lo que no merecemos, nos pone un anillo, lo que no merecemos,
nos vuelve a acoger en su casa. Espero que hoy hagas lo que hizo ese hijo pródigo. Espero que empiece hoy una nueva relación con Dios. Que reconozcas que has estado autoengañándote, pensando que eres buena gente, no lo eres. Eres un pecador rebelde, para que Dios pueda trabajar en ti. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.